todos ustedes. Mi nombre es Dulce Alondra García García y nos encontramos en una transmisión más, como todos los fines de semana, de su espacio favorito, Radiografías del Pensamiento, un espacio creado para poder atender y poder analizar temas importantes relacionados con el doctorado de desarrollo humano y este fin de semana no es la excepción. Traemos un tema bastante interesante donde hablaremos acerca de la construcción de identidad de género, así como de etnias y, por supuesto, de nuestros pueblos indígenas. Quédate conmigo para analizar este tema. Y bueno, para empezar, vamos a hablar acerca de este momento histórico en donde que nosotros afrontamos como especie. En el caso particular de América Latina, pues hemos notado este agotamiento egocentrista e individualista que estamos presentando a nivel global y que, lejos de dar soluciones, parece que los problemas sociales y ambientales de nuestro planeta se van agravando. Y con esto también se va agravando la situación de racismo, de discriminación, principalmente de nuestros pueblos indígenas. En este material presentado vemos un análisis acerca de dos países que son altamente poblados, como lo es Brasil y México, los cuales vamos a analizar el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar hablando acerca del momento histórico que actualmente estamos teniendo. En el caso particular de América Latina, como continente ha demostrado un agotamiento bastante egocentrista e individualista con respecto a los problemas sociales y ambientales, y a esto le vamos a sumar la problemática que vamos a abordar el día de hoy, como lo es la discriminación hacia nuestros pueblos indígenas, hacia las etnias y sobre la construcción de género. Y bueno, para iniciar hablaremos acerca de este concepto. ¿Qué es o a qué nos referimos cuando hablamos acerca de? Como sabemos, nuestra sociedad está organizada en base a un sistema binario, es decir, cuando nosotros nacemos se nos asigna un género, es decir, es hombre o es mujer, y en base a nuestro sexo también se nos educa de manera diferente a los niños y a las niñas, dependiendo si somos hombres o mujeres. Habrán algunos comportamientos que se vayan a reforzar mucho más dependiendo de este género, y otros se van a castigar. Por ejemplo, es muy probable que a un niño se le felicite por patear un balón, a diferencia de una niña, pero también vemos que si en una situación un niño llora, puede ser un comportamiento que lo pueda castigar, y en una niña sea pues mucho más permitivo. Y bueno, por otra parte es muy común también que a una niña se le diga guapa si lleva un vestidito, pero también se le puede castigar si la niña se sienta con las piernas abiertas, ya que se le solicita que las junte. Entonces hay comportamientos que en nuestra crianza se van a ir reforzando, y esto va a depender completamente de nuestro sexo y el género que se nos otorgue. Y cuando hablamos de perspectiva de género, obviamente estamos refiriéndonos a que el objetivo fue y sigue siendo el poder evaluar cómo va a afectar nuestro género en cuestiones sociales, en cuestiones políticas, en cuestiones de salud, educativas, laborables y en cualquier otro ámbito realmente de nuestra vida, para poder promover acciones igualitarias. A eso creo que es el punto que me lleva a reflexionar a qué se refiere cuando hablamos de perspectiva de género, cómo nos puede llegar a afectar esta parte. Perspectiva de género. Y bueno, uno de los principales puntos de vista abordado es la perspectiva de género, y es esta necesidad de querer incluirla en programas, en políticas, en diversas intervenciones, que en ocasiones nos ha llevado, o al menos a mí me ha llevado a pensar que esto pues era algo que se refería o que se centraba más en las mujeres, pero en realidad se trata de algo mucho más complejo, que fue algo que aprendí de esta lectura, y es que el enfoque de género es una visión que tiene en cuenta cómo nos afecta las diferentes situaciones en función de si somos mujeres o de si somos hombres. Y para poder entender por qué es importante, conviene saber a qué nos referimos pues cuando hablamos de género y cómo podemos cómo esto puede llegar a afectarnos. Por otro lado, veía el término de etnicidad, el cual me llamaba bastante la atención, ya que es un concepto bastante complejo que se refiere a la identidad cultural y social de una persona o de un grupo de personas, como nos decía Barth en 1976, cuando él hacía referencia a este término como un fundamento de razonamiento antropológico que a su vez agrupa o que divide a una comunidad de individuos en conjuntos constituidos pues por unidades discretas, así lo mencionaba la lectura. Y pues reflexionando acerca de ello, pues vemos que este concepto de etnicidad se trata de una combinación de factores como la lengua, como la religión, como la historia, como la tradición, así como pues cualquier otro aspecto cultural
que se da en todo el mundo y que cada una pues tiene su propia historia, su propia tradición, su propia cultura, y que es importante porque va a definir lo que es la identidad cultural y social de una persona o de un grupo de personas, y que también le va a poder proporcionar una conexión a la historia y a la tradición. Muchas veces este concepto se confunde con el término de raza, o al menos en mi caso sí me pasó que lo confundía mucho con el término de raza, y gracias a esta lectura pude notar estas diferencias que muchas veces la etnicidad y la raza pues están relacionadas, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de etnicidad se refiere a la identidad cultural y social, mientras que la raza se refiere más a las características físicas y biológicas que posee una persona. La diversidad étnica la podemos celebrar a través de la educación, a través del respeto, de la inclusión, de la promoción de la igualdad y sobre todo de la justicia. Otros de los puntos de análisis que más me gustó leer de este material fue acerca de la construcción de identidades masculinas y femeninas, tomadas en cuenta específicamente de las teorías de masculinidades de Raewyn Connell y de la teoría de performatividad de Judith Butler, ya que estos autores nos hablan acerca de cómo los niños, cómo los escolares pues van aprendiendo de todo este tipo de normas de género que desde muy chiquitos se les va inculcando, al tiempo que también los niños y las niñas pues pueden transgredir el género jugando con los diversos discursos que existen sobre ellos y a los cuales pues ellos tengan acceso. Parte de este desarrollo de identidad de género pues tiene como resultado desde lo que es la infancia disposiciones intermedias, amalgamadas y considerablemente contradictorias que podemos encontrar realmente dependiendo del contexto en el que se desenvuelve un individuo. Una diferencia bastante importante de construcción del hombre es la condición de indígena, particularmente como lo considera el autor Guillermo Núñez en sus libros Vidas Vulnerables del 2009 y Hombres Sonoroenses del 2013, en donde señala cómo hay diferencias significativas en términos de relaciones de poder entre hombres en función de su clase social, de su etnia, de sus preferencias sexuales, de su nivel educativo, de su ocupación, de su origen, si es rural, si es urbano, entre otras. Otro autor que también habla acerca de este tema es Díaz Cervantes, el cual considera que la subjetividad indígena, su organización, las relaciones y posiciones de los sujetos se han visto permeada por diversos procesos, y es bastante excluyente para que sigue presente en nuestros pueblos indígenas, y es que como bien nos dice el punto de qué difícil es ser hombre, pero aún más difícil es un hombre indígena. Nos habla precisamente acerca de esta discriminación a causa del género y de la etnicidad, que han sido factores bastante esenciales para la consolidación de las bases de desigualdad en todo el mundo. En el caso de América Latina está altamente documentado que las mujeres y los pueblos originarios sufren hasta nuestros días fuertemente la desigualdad en términos de derechos políticos, de equidad social y situación económica. Un análisis crítico de las políticas de equidad y los resultados que se hicieron en la prueba PISA, como vimos en el segundo material enviado, acerca de dos países bastante poblados como lo es Brasil y como lo es México, nos mostró cómo, de acuerdo a datos recientes, que en Brasil por lo menos se observa una reducción en cuanto a la brecha de género en educación y salud, aunque no mejora en su brecha de participación económica, por ejemplo, del 2020. Y bueno, otro autor que también me gustó mucho leer en esta investigación que también hice aparte fue acerca de Turner en 1999, el cual nos hablaba que en ese tiempo, en ese contexto, que no, pues estamos hablando de 25 años atrás, la globalización con todo este avance, pues todavía la perspectiva del hombre indígena mostraba una desvalorización. Y bueno, cuando me tocaba observar en este caso las estadísticas para México, podía notar como en el caso de México, dicho estudio señalaba que si bien se observaban mejoras en cuanto al empoderamiento femenino, su principal problemática radicaba más en la participación económica y en la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, en el mercado profesional, perpetuando la desigualdad, en este caso más que las mujeres juegan un rol de amas de casa. Este ejemplo pues a mí me alertó bastante sobre el riesgo de atender la problemática de género desde una óptima prevalentemente más formal y no desde un proceso educativo y de cambio cultural desde las bases, que pues permite integrar
la problemática de la etnicidad como un factor relevante, evitando la persistencia de conceptos de asimilación que permitan reproducir estructuras sociales de dominación económica y sobre todo que estén basadas en categorías que tienen su origen, en este caso en el periodo colonial. Y finalmente puedo concluir que la crianza forma parte indispensable, poder educar a nuestros hijos y a nuestra población con respecto a esta gran fortaleza y diversidad cultural que posee México en cuanto a nuestros orígenes con nuestros pueblos indígenas, queda sumamente para seguir tomándolo en cuenta y seguir abordándolo en nuestra vida cotidiana y sobre todo en nuestra práctica educativa. Personalmente es un tema que a mí me queda como reflexión para abordarlo con mis alumnos ahorita en el regreso a clases y ver qué importante es abordarlo desde primer grado. En este caso yo trabajo en nivel primaria, abordarlo desde el primer grado de primaria. Obviamente si estuviera en un nivel mucho más bajo, desde ahí lo abordaría para poder evitar este tipo de situaciones de discriminación y seguir avanzando en cuestión de perspectiva de género, tanto hombres como mujeres, y poder seguir derogando las desigualdades que presentamos actualmente. Y bueno, pues fue bastante importante para mí el abordar este tema el día de hoy y los espero para la próxima sesión con otro tema bastante interesante aquí en Radiografías del Pensamiento. Me despido de ustedes, es un gusto saludarlos.